también a entender la producción del cine y la interculturalidad. ¿Cómo gestionar recursos? Porque se puede gestionar recursos, cuando nosotros hicimos, vamos a gestionar recursos para el área cultural, ¿no? La técnica es cómo gestionamos recursos para el área cultural, para ideas nuevas, para cualquier cosa. La idea nuestra es que ustedes se sientan con la confianza y que podamos dialogar en función de una herramienta que si uno se aprende ciertos pasos y toma y con la ayuda que nosotros les vamos a entregar en términos de nuestra experiencia, lo que nos ha costado a nosotros armar estos fondos, para postular al fondo, armar estos proyectos, puedan ustedes después tenerlos en cuenta. Nosotros cometemos un gran error, y lo digo desde la experiencia propia. Nosotros muchas veces postulamos a fondos, ganamos los fondos, realizamos el proyecto y nuestra idea muere. Porque no tenemos un equipo comprometido. De verdad, y esto le pasa a los mejores gestores culturales, a los mejores artistas del país. De los 20 proyectos que postulan, sale uno. Me parece bastante provechosa la actividad que tuvimos hoy día de un taller de producción de eventos y herramientas para la gestión cultural en términos de la convocatoria, el interés que se ve de manifiesto tanto en organizaciones comunitarias, culturales, porque manifiesta que hay una mirada más positiva respecto a la gestión cultural. El objetivo general, es generar los espacios e instancias de convivencia y participación comunitaria. Los objetivos específicos son difundir actividades realizadas por el club Chamantos Ribereños dentro de la comunidad. Bueno, la actividad me pareció súper importante, aprendí harto de los proyectos, de los objetivos, de planificar, que podamos planificar las ideas y llevarlas a cabo. En distintos talleres las personas con discapacidades diferentes y cómo se realiza ese tipo de actividades, ¿ya? A nivel popular. Atacamos acá en la limitada oferta musical local y espacios de recreación al aire. Los objetivos específicos para lograr nuestra meta acá sería realizar convocatorias musicales, trabajar con todo lo que es lo más cercano, las ciudades cercanas también. Hartas cosas que yo tenía como duda, ¿ya? Cómo hacer proyectos, ¿ya? A qué parte tenía que ir y todo eso. Eso es lo que más rescato y bueno, los que impartieron el curso, ahí nos dejaron bien claro todo lo que están haciendo. De que actualmente no existe como algún diagnóstico para recopilar los intereses o necesidades de los chiquillos de nuestra comunidad deportiva entretenida en Villa Amanecer. Ese es nuestro barrio o sector. Como iniciativa de todos los sectores y de todas las entidades territoriales, pensamos en crear un teatro itinerante rural. No hay espacio para las personas para que comercialicen y se han perdido los espacios para compartir. Tenemos la gestión de los recursos, la campaña de difusión, la realización de la muestra y la evaluación de los resultados como a grandes rasgos. Sirve para desglosando, ¿cierto? Y no son cosas que para las personas que quieren postular un proyecto les sirve mucho. Formulación de proyectos, de gestión de recursos, para que ustedes conozcan en la práctica cada fondo concursable. Por ejemplo, ahora en agosto se abren los PDNR. Creo que es bueno sentarse, visibilizar en qué está cada uno y cómo está en términos para hacer procesos de gestión cultural. Creo que sirvió para eso, para hacer un análisis al interior de cada persona que vino, entonces de ahí nosotros igual proyectar y poder ir avanzando con ellos para poder hacer ciudadanos más activos en términos de gestión cultural a propósito de toda la inversión que se está haciendo a nivel de infraestructura, donde no solamente es importante el edificio en sí, sino cómo la comunidad se involucra en este proyecto cultural de acuerdo a los intereses de cada barrio y de cada grupo de personas.